Buenas tardes, gracias a todos los primero por asistir. Mi nombre es Miquel Eco, yo soy el director de STEP y soy quien va a hacer la presentación de los programas de verano de cara al verano de 2026 para Berriochoa y Santa María. ¿Vale? Hay una pequeña presentación en lo que se va incorporando probablemente más gente de quién es STEP, qué es lo que hace, desde cuándo trabaja con el colegio, bueno, por qué hacemos este tipo de programas, qué es lo que hacemos exactamente o qué son estos programas. Y luego ya entraré en detalle a los programas que os pasamos en la circular, en la convocatoria venían los programas de Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos y nuestro campamento 100% en inglés en Tarazona. Vale, entonces primero será una parte más, bueno, pues general, generalista, y luego ya entraremos un poquito más en el detalle de lo que es cada uno de los programas. Si bien luego al final yo os remitiré a la web, y en la web tenéis, y en nuestro folleto que tenéis en el colegio, en los colegios, tenéis el detalle exhaustivo de lo que es cada programa. Son unos cuantos, si estamos con el detalle de lo que viene en el folleto, pues no acabaríamos nunca. La idea es que os quedéis con una idea general de qué se presenta, de qué tipos de programa hay, de cómo son, y una vez que tengamos eso, pues bueno, daros esas nociones, lo más básico de cada uno de los programas que presentamos en el colegio, ¿vale? Bueno, pues como decía, de inicio empiezo presentando a STEP, ¿no? STEP es una organización que desde el año 91 en Bilbao y desde Bilbao se dedica o nos dedicamos a la preparación y a la gestión de programas de cursos de idioma. Nosotros no somos una academia, no somos una agencia de viajes, sino que las 10 personas que componemos STEP durante todo el año nos dedicamos a preparar, gestionar la estancia, sacar conclusiones después de ella y preparar el verano siguiente o el curso escolar siguiente, como veréis dentro de los programas de idiomas. Con lo cual, como os decía, ni somos agencia de viajes ni somos academia, somos exclusivamente gestores de programas de idiomas. Somos adjudicatarios, de cara a que nos conozcáis, de becas de diferentes organismos públicos. En este momento en Vizcaya no, pero somos porque no las hay, ¿eh? Es decir, que no, no por eso. Sí de entidades de gobierno vasco, por ejemplo, de Diputación Foral de Álava, que tiene unos campamentos. Hemos sido del gobierno de Navarra. Es verdad que ya no hay tanto mundo de becas como había anteriormente, pero bueno, somos generalmente adjudicatarios de becas de entidades públicas. A su vez, hacemos los programas de idiomas de Cuchabank. Si alguno conoce el programa este de Cuchabank, nosotros somos quien gestiona su programa de idiomas. Y con Berriochoa y con Santa María, junto al Menesiano de Madrid y con San Gregorio, o sea, con la zona norte de la Mene, llevamos trabajando desde el año 2011. ¿Vale? Tanto en estos programas que ahora os presentaré de verano, como en los programas de año completo. Porque lo primero que os quiero explicar es qué es lo que hacemos. Yo hablo de programas de idiomas, cursos de idiomas, que tenéis detrás de mí también hay el logo de este, con el anagrama y con los cursos de idiomas, pero me gustaría explicar qué es lo que hacemos esas 10 personas durante pues, todo el año o desde el año 91. ¿Vale? Hacemos cursos de idiomas en el extranjero para jóvenes y adultos en familia o residencia. Hoy, concretamente, la mayor parte va a ir dentro de este epígrafe. Cursos de idiomas en el extranjero para jóvenes en residencia o en familia. Es lo que vamos a hablar. También veremos el segundo punto, que es campamentos residenciales de inglés en Tarazona, en España. Y como tercer punto, los años académicos, cursos académicos o integraciones escolares, de los cuales ya hicimos una charla en noviembre. Yo aquí hoy no me voy a detener. Si alguien está interesado, todavía estaría a tiempo. Al final os voy a dar teléfonos, vais a tener la web, os podéis poner en contacto con nosotros. Como digo, todavía estaríamos a tiempo de hacer Irlanda, Canadá, Estados Unidos, si alguien quiere hacer Reino Unido, en estancias, pero durante el curso escolar o en cursos académicos completos. Pero eso ya fue la reunión en noviembre y hoy no nos detenemos en eso. Simplemente que lo sepáis y si alguien está interesado, pues accedéis a nosotros. Bueno, pues sabiendo que eso es lo que hacemos, esas tres cosas, que son los programas de idiomas que gestionamos, a veces sí, es muy importante saber el por qué lo hacemos, ¿no? Y como he dicho, STEP está desde el año 91, se fundó en el año 91 en Bilbao, lo fundaron profesores de jesuitas, profesores de inglés de jesuitas en aquel momento, que vieron que había que hacer algo más que dar clases de inglés, clases gramaticales, y que había que hacer lo que ellos vinieron a llamar vivir el idioma en el país, ir a la cultura y, pues bueno, introducirme, verme allí puesto con mi inglés, con mi nivel y poder poner las palabras, poder poner las palabras en contexto, en entorno y poder y realizar un aprendizaje mucho más integral que decimos nosotros. Es decir, nos gusta decir que al final nosotros queremos ayudar a la formación integral del estudiante, no solo a la parte del inglés, no solo a su vocabulario, a saber
utilizarlo, a saber utilizarlo en cada momento y tal como se utiliza o como lo utilizan ellos. Pero además de la parte académica, también tiene una parte lúdica y una parte cultural. Esos programas que os voy a presentar hoy de verano tienen siempre actividades, excursiones, todo ello guiado, todo ello con monitorado, todo ello con monitores, todo ello con profesorado para las clases, pero tienen al final, como os digo, una parte lúdica, gestionada y organizada por la parte de los organizadores, y una parte cultural. Una parte cultural, pues bueno, porque voy a otra cultura, voy a vivir allí, era parte de eso cuando se creó también, los que lo fundaron pensaron en eso, en que yo vaya a otra cultura, vea, aprenda, saque mis conclusiones, comparta cosas, ¿vale? Y luego encima, pues bueno, la parte cultural que tenemos en las visitas o la parte de viaje. Todo eso es lo que estos programas pueden aportar en estancias, como vais a ver, de 2, 3 semanas, ¿vale? En el folleto hay alguna más, pero bueno, en principio os diría. Vale, en principio, eh, antes de pasar, bueno, aquí lo paso muy rápido porque es lo que he hablado ya, ¿vale? Todo eso que son las 4 Cs del verano, todo lo que son las asignaturas que consideramos nosotros para que los estudiantes, bueno, pues que son los protagonistas, son los que van a los programas, cumplan con ese propósito de al final cumplir con esa cultura viajera y de ocio, conocer amigos, conocer adultos, tener comunicación con ellos y aprender el idioma. ¿Ok? Vale. Antes de pasar a los programas, voy a hacer a los individuales, que son los que vienen en la convocatoria que tenéis, voy a hacer un par de apuntes que creo que son importantes de cara a poder entender la siguiente parte. Vale, lo primero de todo, yo aquí voy a presentar programas, como he dicho, 2 en Irlanda, 3 en Inglaterra, 2 en Estados Unidos y el campamento que están en nuestra web y en nuestro folleto, como he dicho antes. Yo al final, y lo voy a repetir, os compartiré una hoja para el que quiera seguir adelante, en qué condiciones, porque al final lo que hacemos siempre en estos programas, y es el acuerdo que tenemos con los venecianos, es que el precio que aparece en folleto para vosotros va a ser más ventajoso. Es decir, vais a tener un precio rebajado en estos programas con respecto al que viene en folleto o en web, ¿vale? Entonces eso lo vais a tener, yo os pasaré luego los precios que tenéis para vosotros, con el nombre del programa, con la página del folleto en el que viene, e incluso en la web lo podéis ver, para que entonces vosotros sepáis que tenéis esa diferencia o esa diferenciación positiva para vosotros en precio, ¿vale? Siguiente apunte que quiero hacer. Vale, vamos a hablar de programas en familia y en residencia. Y vamos a hablar de programas clásicos y vamos a hablar de tutorías. Y aquí dejo un poco el campamento de Tarazona, que será lo último que os comente. Cuando digo clásicos y tutorías, me gusta explicaroslo para que tengamos más o menos claro de inicio qué tipo de programas estamos viendo o vais a ver. Vale. Y empiezo por los clásicos, que son los más abundantes y encima los más fáciles de entender para todos, yo creo. Bueno, imaginaos que una escuela de idiomas que estuviese en Bilbao o en Portugalete decide alquilar el colegio Santa María o Berriochoa para en el verano poder hacer un curso de idiomas con estudiantes que vayan de todo el mundo. Un curso de idiomas con sus actividades por la tarde. Es decir, en una franja horaria de 9 a 1 vamos a dar clase y eso lo vamos a hacer en el colegio. El colegio pueden ir unos 100, 150 estudiantes de todo el mundo, nosotros llevaremos un grupito de unos 20, habrá otros países, otros franceses, alemanes, italianos, lo que haya, algún otro grupito español. Al final, todos ellos se juntan en ese colegio, hacen un examen de nivel allí in situ o en algunos programas ya se hace antes de ir incluso, para que les dé un nivel. Una vez que tienen ese nivel de inglés, reparten a los estudiantes en grupos, en clases de hasta más o menos, esto es norma general lo que estoy hablando, no es exacto en cada uno, pero calculad que entre 12 y 15 estudiantes. ¿Vale? Este detalle de cada uno lo tenéis luego en la web y en el folleto. ¿Vale? Pues los dividen de esa manera para que tengan un nivel semejante y puedan tener cada uno su avance. En un horario aproximado de 9 a 1, como os decía, van a ser las clases. Después se va a comer el lunch, la comida del mediodía, que en estos países suele ser generalmente una comida bastante más frugal que lo que son nuestras comidas, lógicamente de mediodía. Al final comerán un sándwich, una ensalada. En algunos tendrán, y eso también lo veréis en los detalles, tendrán cantina porque es una residencia y entonces tienen cantina y comerán caliente al mediodía. En otros generalmente se lleva un pack lunch desde casa con esa comida, que será un sándwich, una fruta, bueno, todo eso que más o menos todos conocemos y que solemos ver en las películas, ¿sí, no? Que es parte suelen ser verdad, ¿no? Lo que ellos comen al mediodía. Vale, a continuación,
y otra vez en horarios generalistas, más o menos de 2 a 5, 5 y media, viene la parte de actividades. Al igual que a la mañana estaban divididos en clases, a la tarde estarán en actividades. Generalmente se suele corresponder, aunque los grupos suelen ser un poco mayores para ciertas actividades que pueden ser culturales o deportivas, que igual necesitas tener a más gente o para ir a la visita o para la organización de un evento deportivo o lo que fueran a hacer, ¿vale? Entonces, en ese momento tenemos en ese grupo de 2 a 5 y media también esa división y ahí ya no están los profesores de la mañana, sino que hay un grupo de monitores irlandeses, ingleses, que estarán en el programa, ¿vale? Y que serán los que llevan a cabo la parte de las actividades. A partir de ahí, 5, 5 y media, horario de ir para casa, horario de irme a mi habitación en la residencia. Los que van para casa porque tardan en ir, porque tardan en el transporte público y llegarán a casa sobre las 6, 6 y cuarto, 6 y media para cenar. Y los de la residencia para ir dejando las cosas y prácticamente seguido también bajar a cenar. En estos países se baja a cenar o se cena, mejor dicho, sobre las entre 6 y 7 de la tarde, vamos a decir. ¿Vale? Los de familia a partir de la cena generalmente se quedan en su familia, ¿vale? Hasta el día siguiente que tengan que ir al colegio. Los de residencia suelen tener otra actividad, vamos a decir nocturna, pero en horario de un 8 o 10, ¿vale? Después de cenar, que también está organizada dentro o fuera, porque también puede hacer bueno ir y estarán fuera, dentro del colegio, vamos a decir, dentro de la residencia, y al final tendrán esa actividad en ese horario. 10 y media, 11 es hora de ir a la habitación y apagar luces. Los de familia, como he dicho, se suelen quedar en la familia. En alguna ocasión, una vez por semana, en algún otro 2 veces por semana, y tendréis el detalle específico en cada programa, pues bueno, igual el colegio monta una discoteca, que la monta el colegio, en horario de 8 a 10, vamos a decir, y las familias les llevarán, o ellos se quedarán en ese día, porque ya lo saben de antes las familias. Bueno, en principio, alguna actividad bueno, nocturna, porque ellos le llaman nocturna, pero en ese horario ya os digo que es más o menos de 8 a 10 y siempre organizada por el colegio. Si no, pues tengo que estar con mi familia, ¿vale? Por norma general, en estos programas que son los clásicos que os he dicho, sábado suele ser el día de excursión, o un día por lo menos suele ser el día de excursión, domingo suele ser lo que llamamos día en familia o día en la residencia, ¿vale? Me he quedado en eso, en lo que era la estructura de un programa clásico. Y ahora, cuando pasemos ya a la parte de programas, empezamos con el primero, que es una tutoría, y después de haber explicado el clásico, es más sencillo que entendáis la tutoría. Vale, todos los programas que presentemos ahora, y esto es lo siguiente que vamos a hacer, van a tener lo siguiente en común, absolutamente todos. Van a tener actividades y excursiones. Veréis que no pone clases, porque los de Estados Unidos que hablaremos luego no tienen clases. Todos sí tienen actividades y tienen excursiones. Tienen viaje en avión desde Bilbao. Este, pues he dicho que es una empresa de Bilbao, que trabaja desde Bilbao y no somos sucursal de nadie, ni hay que pasar por Madrid, ni mucho menos. Volaremos desde Bilbao, ¿vale? Todos los programas llevan un monitor acompañante en viaje y en destino. Una persona que viaja desde el aeropuerto de Loiu con ellos, en el avión, y que llega a destino con ellos y que vivirá en el mismo régimen que viven ellos, en la residencia o en una familia. Es una persona de apoyo para los estudiantes cuando están allí. Ni organiza eventos, ni da clases, ni es responsable de las excursiones, no. Es la referencia para el estudiante que está allí, para cualquier tema académico, médico, de estancia con la familia, de cualquier problema, para eso, ¿vale? Vosotros, bueno, los estudiantes por supuesto, y vosotros padres también tendréis un teléfono 24 horas para poder contactar con ese monitor. Desde luego también tenéis la oficina y si es para los padres contactar con nosotros, normalmente es más sencillo que contactéis en la oficina, pero bueno, como no estaremos todo el rato en la oficina, para eso tenéis ese 24 horas y luego ya contactarán ellos con nosotros, ¿vale? Si es que hiciera falta y es en horarios de fuera de oficina. ¿Ok? Siempre un monitor acompañante que es la referencia para los estudiantes, muy importante. Y absolutamente en todos los programas, me da igual el destino, e incluso meto Tarazona porque también lo tienen esto, van a tener un seguro de viaje, un seguro médico de accidentes y responsabilidad civil, que obligatorio realmente no es en ningún sitio, porque la tarjeta sanitaria podría funcionar en la parte europea, en Estados Unidos. Pues ir sin seguro sería una locura y no lo hacemos, lógicamente, pero en la parte europea también lo ponemos. Entonces, todos los programas tienen seguro médico de accidentes y responsabilidad civil que opera en absolutamente todos los programas. Aunque luego os digamos que llevéis tarjeta sanitaria europea para los que vais a Europa, lógicamente también llevan la copia de la tarjeta de Osakidecha o de Bufate, lo que tengan para ir al campamento, pero siempre vamos a tener ese seguro privado. En la coletilla de cada uno de los programas en la web
o en la coletilla de cada uno de los programas, en una cajita que viene después del precio, al final de cada hoja del folleto, de cada página del folleto, siempre se encontraréis con una cajetilla en la que pone exactamente esto, que siempre todos los programas incluyen. ¿Qué incluye el precio? El precio incluye lo que tenéis ahí. Generalmente también pondrá clases, porque la mayoría son con clases, pero por lo que he dicho antes, no lo pongo aquí porque esto es mucho más generalista, incluye a Estados Unidos. Vale, pues si tenéis la convocatoria o si habéis tenido acceso a la convocatoria, estos son los programas que os presentamos, dos en Irlanda, empezaré por ellos, programas por el primero por Greystones, que es una tutoría, que será lo siguiente que haga después de esto, luego una residencia en Gore College, programa familia en Newcastle, programa de residencia Reigate, un programa en agosto, que es el de Kent Ramsgate, que comparte familia o residencia, dos programas en Estados Unidos, uno de convivencia con familia y actividades, que es el de Indiana y Chicago, y otro de inmersión total, que es el de Costa Este y Nueva York, ¿vale? Y por último, el campamento de Talafana. Bueno, pues sin más, me meto con la presentación de los programas, ¿vale? Hemos dicho uno en Cork y uno en Greystones, y empezamos por el programa de Greystones. Ahí tenéis donde están ubicados en el mapa, ¿vale? Greystones está cerquita de Dublín. Yo suelo decir, para que os hagáis una idea de lo que voy a explicar ahora, que Greystones es Plencia respecto de Bilbao. O sea, Plencia de Bilbao es más o menos Greystones de Dublín. Un medio de transporte similar, no el metro que nosotros tenemos, pero bueno, tienen el DART, que al final es una conexión ferroviaria que también les lleva hasta el centro de Dublín. Con lo cual, eso lo van a utilizar bastante. Y empiezo, como os decía, por Greystones, ¿vale? Y veis que pone tutoría en Greystones. Bueno, y yo antes os he explicado un programa clásico. Pues esto es precisamente lo que no es un programa clásico. Esto es un programa de tutoría. Un profesor para 4 alumnos. Y más concretamente es una tutoría que llamamos en casa del profesor. Aquí no se va a un colegio, como decía antes, que se van los clásicos, bueno, sí, es un colegio, son residencias universitarias, pero vamos a decirlo, a un centro escolar, a donde se van a dar las clases, sino que las tutorías se dan en lo que llamamos casa del profesor, que puede ser la casa de alguna familia participante del programa, puede ser la del propio profesor, bueno, puede ser cualquier casa. Y en una ubicación preparada para ello, con un profesor titular y titulado para dar clases, los estudiantes van a recibir las clases de inglés. El horario se cumple más o menos parecido, ese 9 a 1 que decía antes, y en este caso los estudiantes van a hacer el examen de nivel con anterioridad a ir, porque luego, donde estén las familias, tratamos de que logísticamente estén lo más cerca posible de lo que es donde van a recibir las clases. Van a tener que coger transporte público la mayoría, ya os lo digo, pero bueno, es un autobusito lo que cogen, porque no es ese DART cogerán con el profesor para ir a las excursiones que veremos después. Simplemente dentro de Greystones para moverse, y es una línea muy sencilla, pero van a tener que cogerlo casi todos, ¿vale? Irán acompañado de algún otro, de un estudiante que pueda ser francés, por ejemplo, en mi casa, que también va no a la misma casa de clase, pero sí en la misma dirección para poder dar su programa. Bueno, entonces en principio, pero eso lo van a tener. ¿Ok? Entonces, a la tarde, después de 9 a 1 dar las clases, de 1 a 2 comerán el lunch juntos, los 4 estudiantes y el profesor, y a la tarde, en la actividad de 2 a 5, también le dan el grupito de 4. En alguna ocasión se juntarán dos grupitos de 4 si quieren hacer algo un poco más dinámico, pero lo habitual es que estén el mismo grupo de 4, y lo habitual en muchas de las tardes es que se vayan a Dublín, que cojan ese DART, nada más comer, ni a las 2, o sea, comen el sándwich, comen lo que llevan de casa, cogen el DART y se van a Dublín. Y allí pues hacen la actividad de tarde con el profesor, que muchas veces la clase de mañana ha servido para preparar incluso esa actividad de tarde, vocabulario, que vamos a ver, que necesitamos, vamos a ver un estadio, vamos a ver un museo, vamos a ir a ver la zona del casco viejo, bueno, pues todo eso que hacen como actividad con el profesor, ¿vale? También lo suelen preparar por la mañana. Y eso lo hacen en el horario que os he comentado. Más o menos ya cogen el tren de vuelta, con el profesor también, hasta que llegan a Greystones, al centro, a ese Plencia. Y allí tienen que coger, pues bueno, cada uno su autobusito para irse a su casa, o alguno vivirá a distancia de ser a pie. Pero la mayoría cogerán un autobusito, ya os digo que es Plencia, pero esta gente normalmente en estos países se vive. Nosotros vivimos a lo alto, bueno, nuestras edificaciones, digamos, en altura, y la de ellos es todo lo contrario, es bajita y, pues bueno, con mucha expansión, ¿vale? Entonces, por eso generalmente hace falta un transporte público, pero es una zona muy tranquila y una zona muy manejable para los estudiantes, incluso de 13. ¿Vale? El sábado generalmente en este programa, después de ir a casa a cenar a las 6:30, 7, ya me quedo en casa, excepto una discoteca, excepto una actividad por semana que monte la escuela, más o menos, a la que generalmente me va a llevar la familia, ¿vale?
Y bueno, a partir de ahí, sábado día de excursión y domingo día de familia. Son 3 semanas, tenéis ahí las salidas de los turnos, del 24 de junio al 15 de julio, del 15 de julio al 5 de agosto, se van solapando unas a otras, y del 5 al 26 de agosto. Bueno, y de la que vienen unos van otro grupito. La edad 13 y 17 años, y aquí tenéis en la siguiente que os enseñe, pues bueno, un poco lo que os he explicado, con estancia en familia, y tenéis ahí las actividades y las excursiones. Esto es más fácil porque no os da el detalle de cada uno, porque no vais a quedaros con ello y porque además tampoco tiene mucho sentido que luego ya en la web pues tengáis a ver qué tipo de actividades tiene este programa o los siguientes que voy a presentar, qué tipo de excursiones tiene. Veis que este, por ejemplo, no tiene Dublín como excursión por ad hoc, porque al final a Dublín va muchísimas tardes, como os he dicho, van a conocer Dublín muy bien, porque parte de las actividades son muchísimas de ellas en la parte o en la ciudad de Dublín. ¿Vale? Entonces, eso tenerlo en cuenta. Y el detalle específico lo veis. En este programa, como en todos los que voy a presentar, en principio, en los que son en familia, habrá un hispanoparlante por familia, es decir, el estudiante nuestro. ¿Vale? Pueden compartir luego familia, un estudiante francés, con un italiano, con alemán, algunos lo harán, otros estarán solos con la familia, que igual tiene hijos, en este caso irlandeses, o tampoco tiene hijos, pero solo quiere tener un estudiante. Bueno, las familias al final tienen que pasar todos los controles, tienen que querer colaborar, y aun si bien quitando en Estados Unidos, que os explicaré luego, en estos de Irlanda e Inglaterra, cobran por hacer el programa, tampoco se hacen ricos y algo de vocación tienen que tener, ¿vale? Y tienen experiencia, pues bueno, generalmente de diferentes años, porque si lo hacen bien, siguen contando con ellos. El que no lo hace bien, pues realmente no cuentan con ellos. O sea que eso también es bueno, pues una garantía de que las familias quieren participar y que generalmente, algunas son nuevas, pero bueno, generalmente la mayoría participan en este programa o en más programas que tiene la organización irlandés con otras organizaciones que son en otros momentos del año. ¿Vale? Paso al siguiente, que es un programa en residencia, Core College. ¿Vale? La edad es la misma y tenemos dos salidas también. 28 de junio, 12 de julio, 12 de julio, 26 de julio. Como veis, es de 2 semanas. Esto y ya todo lo que os presente de aquí en adelante serían clásicos hasta que lleguemos a Estados Unidos, que te da otra filosofía de programa. Esto ya son clásicos. En este caso es un campus universitario en el que además de dar las clases luego están los dormitorios, tienen que andar en la parte del campus, tenéis ahí las imágenes de cómo es y al final ahí es donde van a hacer toda su vida, tanto las clases como generalmente las actividades, excepto que algunas de ellas también saldrán del campus porque saldrán con los monitores, yo que sé, a ver Cork o hacer alguna cosa por la ciudad, pero la mayoría las van a hacer incluso dentro de lo que es el campus, ¿vale? Y luego, fin de semana, en eso sí es igual, sábado excursión, domingo día de estancia en residencia, que ahí sí que suelen ir más a Cork, a veces que incluso con nuestro monitor o con algunos monitores irlandeses que esté por ahí ese día, pero no hay como tal una actividad organizada. Ese día aprovechan para lavar ropa, para organizar las cosas, bueno, para estar por el campus, para estar con los estudiantes de otros países que están aquí. No he dicho en el tutoría que los 4 estudiantes que van al grupo de tutoría 1 a 4 son nuestros. Esto lo hacíamos antes con franceses y al final el avance era menor. Era menor porque cada uno tenemos nuestra problemática con el idioma, de pronunciación, de entendimiento, incluso gramatical. Entonces al final avanzábamos menos. Aquí un profesor titulado que está controlando a 4 alumnos en una mesa, vamos a decir que si les voy a hablar en castellano, aparte de que va a ser una falta de respeto y se lo va a recordar, se lo va a decir al organizador y al monitor y le apercibirá al estudiante, les tiene totalmente controlados. Les apercibirá porque no saben si se están bueno, ¿qué estaba haciendo hablando en castellano? Con él delante, que no tiene ni idea de castellano, porque él es un profesor irlandés, que es irlandés y no tiene ni idea de castellano. No sabe si pues alguno le está, por decirlo de alguna manera, tomando el pelo o riéndose de él o alguna cosa. Entonces, en eso podéis tener tranquilidad que los 4 van a estar muy controlados, ¿vale? En estos es ya el sistema que os he dicho antes internacional. Aquí habrá unos 120, 150 estudiantes de todo el mundo que van al programa y que, bueno, pues en función de esos niveles tendrán las clases y tendrán las actividades. Ahora voy a entrar en las actividades porque tienen alguna peculiaridad, sobre todo alguna de ellas, ¿vale? Tenéis ahí las fechas y las edades. No voy a entrar al específico, pero sí a lo que es diferente, un poco por lo menos específico del programa, ¿vale? Una característica diferente, que es el tipo de actividad. Ahí tenéis las clases, la residencia en pensión completa. Todos los programas que veis hoy, aunque ponga ahí pensión completa, incluyen absolutamente todo, el curso, las excursiones, las actividades, las entradas, todo excepto el dinero de bolsillo. Lo explicaré otra vez al final, ¿vale? Pero al principio se cubre absolutamente todo y todo está dentro del precio, excepto pues ese dinero de bolsillo que se quieran gastar para comprar unos souvenirs o para, si no me gusta la comida en algún momento, comprarme algo, o si estoy en residencia lo tendré más difícil, pero bueno, también habrá máquinas de vending donde pueda comprar algo, ¿vale? Entonces al final
pues para ese tipo de cosas y para cualquier souvenir, capricho, que me compra una camiseta de la ciudad, del pueblo, de la universidad o lo que fuera. Entonces, todo eso lo tienen cubierto, ¿vale? Y este programa, dentro de esas actividades que os decía antes, de 2 a 5 de la tarde, aproximadamente todo el rato os lo digo, que lo digo muy generalista el horario, lo tiene cada uno y es más específico, puede ser un multiactividad que llamamos, es decir, puede hacer actividades deportivas, culturales, puede ser visitas al pueblo, a la ciudad, a otro pueblo. Lo que monte el equipo de monitores de la escuela, como os he dicho antes, nuestro monitor no monta ni organiza absolutamente nada, es responsable de nada. Pues eso que monta y guían y están conduciendo esos monitores de la escuela irlandesa, en este caso, será la actividad que hagan por la tarde. Si alguno, en vez de hacer la multiactividad, quiere focalizar, centrarse en alguna de las siguientes opciones que vienen aquí: fútbol, golf, STEAM, una especie de robótica, tema de ciencias, hípica o rugby, puede elegir una de ellas, tiene un suplemento, lo veréis en los precios que es en la web y en el folleto, y exclusivamente de 2 a 5 hará esa actividad. ¿Vale? El primer día irá a ver Cork con el resto para que conozca Cork, porque suele ser la primera como de llegada y de quiero conocer Cork, dura el tiempo de esa visita, que también lo tienen los de multiactividad, la tienen también ellos, pero a partir de ahí, todo su 2 a 5 de la tarde va a ser en lo que ha elegido hacer. El que no elige nada, multiactividad. El que elige alguna de estas, pues la que elige. Se puede elegir una semana, se puede elegir una semana una, otra semana otra. Se puede hacer todas las combinaciones prácticamente que queramos, ¿vale? Y luego tenemos las excursiones que tenéis ahí puestas de Castillo de Banrat y en Cop y ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenéis el de Cardio Banratti y luego Coffee J. ¿Vale? Tenéis eso en el folleto mucho mejor explicado, con lo cual al final ya os digo que no me voy a poner el detalle de las excursiones de cada uno de ellos porque lo tenéis por escrito. Me voy a pasar a Inglaterra. Aquí tenemos 3 destinos. Al norte del todo tenéis a Newcastle, ¿vale? Casi en Escocia. Tenemos ya en el sur Reigate, que es una residencia. Newcastle es un programa de familia. Y luego, por último, Kemp Ramsey, muy pegadito, cerquita de Portsmouth, casi podrían ir en ferry muchas veces, van en avión, lógicamente, pero está ahí pegadito a Portsmouth, se podría ir en el ferry casi. Y este es un programa en agosto y en familia o residencia, se puede elegir, ¿vale? Newcastle familia, Reigate residencia, Ramsey, cualquiera de las dos opciones. Pues empiezo por Newcastle. Newcastle es una ciudad, bueno, que se asemeja en muchas cosas bastante a Bilbao, ¿vale? En dimensión pasamos un poco como antes, como ellos, pues bueno, viven en casitas bajas y muy extendidos, comparativa con nosotros, pues va a tener más distancias, pero tampoco es muchísimo más, ¿vale? La edad de 12 a 17 años, estancia en familia, y aquí también tenemos 2 salidas, ¿vale? Del 27 de junio al 11 de julio y del 12 de julio al 26 de julio. La duración de las dos es la misma. Una llega en sábado y la del 12 de julio es sábado, domingo. ¿Vale? Eso ya, pues bueno, para el que le venga o lo que os venga mejor a cada uno de vosotros. Vale. Bueno, veis aquí una foto de Newcastle y una foto de todos estos con el fútbol, porque este es nuestro programa que llamamos el programa de fútbol. Que no hay que hacer obligatoriamente. Se puede hacer, igual que antes, multiactividad o se puede hacer fútbol. En este caso no hay más opciones, o multiactividad o fútbol, ¿vale? Eso lo monta la fundación del Newcastle, el curso o la parte de entrenamientos de fútbol, y al final, bueno, luego tienen equipación para entrenar, no la del Newcastle, sino la que veáis ahí, hacen una visita al estadio, bueno, está bastante focalizado en el tema fútbol y hay muchas veces, pues bueno, que algunos padres y madres me dicen, "Oh, me cuesta un poco que mi hijo o mi hija vaya y el tema del fútbol en 2 semanas le motiva bastante y es la manera un poco de engancharme con ellos". Y aunque el año pasado tuvimos gente, incluso gente del colegio, que estuvo en multiactividad, ¿vale? Bueno, también que sepáis que están las dos opciones, una u otra. Tienen diferente precio, la multiactividad es un poquito más barata que la de fútbol, ¿vale? Y aquí las actividades, pues bueno, las tenéis ahí. La filosofía es la misma que os he dicho antes, siendo un programa en familia. Al final, en este sí que se van a ir a casa después de entrenar a las 5:30 y una vez por semana van a quedar para hacer una actividad nocturna y la despedida del final. Es verdad que tampoco es muy largo, son 2 semanas, con lo cual no hay mucha historia en cuanto a poder hacer muchísimas actividades nocturnas, pero luego sí que tienen
dos excursiones, ¿vale? A Edimburgo, que está en Escocia, lógicamente, un poco más al norte, y luego a Durham, que está un poquito más al sur. ¿Vale? Programa en familia. Luego al final hay un pequeño resumen porque sé que esto es una ensalada muy grande de datos y de información. Por eso me gusta explicar al principio cómo son los programas, qué idea podéis tener, familia, residencia, qué es un clásico, qué es una tutoría y a partir de ahí ya, con lo que os cuente y lo podéis luego indagar en la web, pues quedaros claro y luego lógicamente llamarnos para las dudas. Eso sí, eso sin dudarlo, por supuesto. Voy al siguiente, que he dicho en el sur, para los más pequeñitos, de 11 a 15 años, ¿vale? Es la primera edad que mandamos al extranjero, es 11 años. Esto es una residencia, concretamente la que estáis viendo en esta foto. Reigate es un colegio, es un internado durante el año que para el verano, pues las escuelas de idiomas lo alquilan para poder llevar a cabo ese programa de idiomas con estudiantes extranjeros. Aquí irán estudiantes de todo el mundo. Nosotros mandaremos un grupito de otros 20, como he dicho antes, más o menos, que serán de 11 a 15 años, con su monitor y del 4 al 18 de julio. Y ahí tendrán las clases, ahí harán las actividades y ahí tendrán todas las comidas, desayuno, comida y la cena, ¿vale? Como explicaba antes. Esto es un recinto, antes he dicho porque era un campus universitario, por tanto es un poco abierto, ¿no? Quiero decir que al final no está vallado, cerrado. Esto de Reigate no se puede salir, está en los jardines y al final esto está cerrado. Es un internado que hay que salir y por eso un poco para los más pequeños también, siempre acompañado para todo. También en Cork no pueden salir porque sí, ahora que quieren y van a tener control en eso, también os lo digo, pero bueno, en principio de aquí tendrías que saltarte la valla, con lo cual estarías incumpliendo una norma bastante importante y probablemente sería motivo hasta de expulsión. Entonces, esto es un colegio, un internado, que a veces en nuestro país un internado significa o tiene la connotación de algo negativo, sin embargo, en estos países, en Irlanda o en Inglaterra, pues bueno, generalmente son colegios bastante elitistas durante el año, en la que van gente de diferentes partes del país y por eso viven ahí, ¿vale? Entonces, bueno, en verano lo utilizan para lo que os estoy contando. En este caso, un clásico con 12 clases semanales, algo menos que lo habitual, también es para más pequeños, también lo pensamos por eso, ¿vale? Y veis que tiene, aunque esté 2 semanas, muchas excursiones. Tiene un sistema bastante peculiar de un día clase, un día excursión, un día clase, un día excursión. Es un poco diferente al resto y bueno, te da para ver muchas cosas, como veis aquí, Oxford, Canterbury, Cambridge, Brighton y Londres, está cerquita de todo, es la ventaja que tiene, ¿vale? Y bueno, pues al final estructuran de manera diferente. El día de clase hay más clase, el día de excursión y el otro es un día un poco más de excursión. ¿Ok? Lo tenéis muy detallado esto en la web y en el folleto, como os digo, para que luego os leáis cada uno de ellos. Si tienen la habitación individual, como en el caso de Core College, este no lo tiene. Bueno, ahí también tenéis esos detalles que creo que al final son importantes, ¿vale? Es una escuela, todas las que presentamos aquí de residencia y las de familia son escuelas en las que va a haber estudiantes internacionales, ¿vale? Yo en la residencia estaré con mi grupito y con todos los demás mezclado y haciendo las actividades, haciendo las clases, las comidas y lo que sea, ¿vale? Luego las habitaciones generalmente en residencias son compartidas, las suelen compartir en el mismo país para evitar problemas, porque históricamente no se podía problemas. Pero a la habitación van exclusivamente a dormir y se trata de que apaguen las luces para dormir, descansar y el día siguiente estar ready para poder hacer las clases y las actividades del día, ¿vale? En los de familia he comentado antes, no hay obligación de que tengan ni hijos de la edad ni nada similar, pueden tener más pequeños, más mayores, no tener, al final tienen que pasar los controles que les mandan las escuelas, tienen que tener ganas de hacerlo y a partir de ahí pueden tener un estudiante o pueden tener más de un estudiante. En nuestro caso un hispanoparlante, el que vaya nuestro será el único y luego puede tener, pues yo qué sé, lo que os he dicho antes, un alemán, un francés, un asiático, un turco, lo que fuera. ¿Ok? Por aclarar. Eso sería la parte del programa de Reigate, como solo os he dicho ahora. Y nos pasamos a la última de Inglaterra, que es la de Ken Ramsgate. Es en agosto, del 9 al 23 de agosto. Cada vez veces que la gente demanda algo para estas épocas de agosto, que es cuando, bueno, pues tiene que volver a trabajar porque ha tenido vacaciones antes o no puede coger en agosto, en verano, prefiere que se vayan en esa fecha. Y es para también estudiantes de 12 a 17 años. Y en este caso es tanto familia como residencia. Existen las dos opciones, ¿vale? Un poco también la edad, por eso tan 12 a 17, que también lo tiene Newcastle por el tema del fútbol, más que nada, pero en este caso, porque bueno, al final admite las dos cosas, familia y residencia, ¿vale? Ramsey es un pueblito costero, está en la zona de Kent, como os he dicho antes, muy cerquita de Portsmouth, ¿vale? Y ves, este sí que es un tradicional, un grupo internacional de 15 horas semanales, con estancia en residencia o en familia,
con suspensión completa en ambos casos. Las actividades las tenéis aquí porque en la escuela tienen una piscina, tienen tenis, talleres, visitas a Canterbury, Leeds Castle, eso son como actividades de tarde porque está cerquita. Y las excursiones en esos 15 días, en esas 2 semanas van a ser Londres y Oxford. ¿Vale? Bueno, tenéis que ir ubicándoos un poco por edades, un poco por fechas, como vais viendo, un poco por destinos. Me gusta más Irlanda, me gusta más Inglaterra. Generalmente Irlanda suele ser como más, bueno, estos destinos que os presentamos de Inglaterra, como veis, admiten 12 porque son destinos muy similares a lo que es Irlanda, tanto en cómo es la gente y en distancias y en transportes públicos y en cosas así. No os metemos un Londres, ni un Brighton, que ya son para más mayores, ni un Liverpool, ni un Manchester, que son, bueno, ciudades bastante más grandes o localidades bastante más grandes que requieren, pues bueno, de gente de mayor edad. En estos, como veis, si nosotros ponemos 12 es porque estamos, bueno, cómodos con ese, en el sentido de que puedan ir y manejarse, ¿vale? Antes, por ejemplo, el de Grecia os ponía 13, pues también un poco por eso. Ok, son destinos muy posibles, tanto los de Inglaterra como de Irlanda, como un primer destino y una primera salida. Y nos pasamos, me vais a permitir que dé un poquito de agua, por favor. Y nos vamos a pasar a Estados Unidos. Vale, antes de empezar con Estados Unidos. La película cambia. Si he dicho al principio que yo no ponía estos programas incluyen cursos o clases, en todos era porque los Estados Unidos no tienen clases. Ninguno de los dos, ni el de Indiana y Chicago, ni el de Costa Este y Nueva York. Ninguno de los dos tiene clases. Aquí se trata de convivir con la familia. Ahora yo os voy a explicar porque entre sí también son diferentes. El de Costa Este y Nueva York es una inmersión total y el de Indiana y Chicago es una convivencia con familia con actividades. ¿Qué quiere decir? Y paso a empezar por el de Indiana. ¿Vale? Edad 14 y 17 años, una estancia de 4 semanas, del 24 de junio al 24 de junio al 22 de julio, en el que conviviré con una familia voluntaria, lo he dicho antes y lo repito ahora. Estos programas están basados en lo que es un programa de año escolar de visado J1 que se creó tras la Segunda Guerra Mundial, que es lo que presentamos en noviembre y si alguno está interesado, como decía antes, todavía está por ahí. ¿Vale? En el que el gobierno americano dijo que vengan estudiantes de todo el mundo a vivir o a convivir con familias en mi país que no pueden cobrar ni les quitarán impuestos. Culturalmente es algo difícil de entender para nosotros, pero es así, ¿vale? Que venga a vivir con nosotros y no vamos a cobrar y que sea lo que nosotros llamamos un estudiante de intercambio. Que al final aprenda, pero también nos enseñe, que nos diga que es de Bilbao, que es de Portugalete, que juega al fútbol, que juega al tenis, que toca el piano, que toca el violín, que le gusta Euskal Dantzak, que le gusta, me da igual que hable el euskera, que es, bueno, un poco aprender del que viene también, porque es algo que ellos también tienen en la mente cuando hacen un programa de estos, ¿vale? Pero en principio, como os decía antes, yo voy a convivir con una de esas familias y lo que voy a tener es, durante toda la estancia, unas excursiones, unas actividades que las resumo rápido diciendo que son una por semana prácticamente. Aparte de que luego haremos una fiesta de bienvenida y de despedida y puedan tener algún día una bolera, es decir, se van a juntar como de las 3 semanas y media que estén, porque los 3 últimos días que explicaré después están en Chicago, se van a juntar una vez y media por semana. Una seguro para ir a Fort Wayne, que es una localidad, otra para ir al parque temático, ¿vale? Y lo de las fiestas que he dicho antes de bienvenida, generalmente la gente va. Pero si yo tengo un plan con mi familia el día que la monitore o la coordinadora americana, que es coordinadora nuestra en este caso directa, es STEP, Estados Unidos, es Brie, es Jennifer, eh, decide que, bueno, no decide, va a hacer una bolera, pero yo tengo un plan alternativo con mi familia, estamos yendo a visitar a alguien o estamos yendo a visitar un pueblo o hemos ido de fin de semana a donde fuera, pues no iré a esa actividad. Exclusivamente quedaros con que más o menos una vez y media por semana el grupo se va a ver con el monitor, que también está allí en otra familia, ¿vale? Y con la coordinadora, con esa Brío Jennifer, que es la que le va a llevar pues a organizar la visita de Fort Wayne, eh, las entradas del parque temático, cómo van hasta allí y absolutamente todo está incluido, como he dicho. Al final de la estancia, en este programa, que es un Bilbao, Madrid, Madrid, Chicago y a la vuelta lo mismo, ¿vale? Van a estar los 3 últimos días, las 2 últimas noches en el corazón de Chicago. Dormirán en un hotel y allí van a estar visitando Chicago con Bri, que es la coordinadora, que es la que, bueno, pues tiene diferentes grupos también durante el año de otras nacionalidades, que trabajan con nosotros hace mucho, y al final, o que trabajan en este mundo hace mucho, mejor dicho, y al final es la que, bueno, tiene la estructura o tiene estructurado cómo se hace la excursión de Chicago.
¿vale? Entonces, bueno, una opción diferente, una localidad diferente, muy en boga, muy de moda y que creemos que tiene mucho que aportar. Y desde luego el programa, bueno, pues generalmente en los Estados Unidos de convivencia de familia, la localización, excepto por las excursiones, estas que luego veréis que lo tiene Nueva York, tampoco cambian tanto, son bastante parecidas. Un parque temático en un sitio o en otro, pues bueno, uno será más grande, más pequeño, pero al final tiene el parque temático y ir a ver una localidad cercana, pues bueno, en principio los de actividades que tenéis por ahí, pues yo que sé, este es Fort Wayne, en algún otro es Boston, en algún otro es Filadelfia, ¿vale? Entonces, bueno, lo vais viendo, eso también es en el folleto, pero el que presentamos ante el colegio, porque bueno, es un poco el que más gustó, por de alguna manera, es el de Indiana y Chicago, ¿ok? Es una zona más tranquila, por decirlo de alguna manera. Y el siguiente, y ya es 15 a 18 años, aquí nos caben todos, los más mayores, ¿vale? Y tiene julio y tiene agosto, del 1 al 26 de julio y del 3 al 28 de agosto, es el Costa Este y Nueva York. Inmersión total. En este yo voy a convivir con esa familia voluntaria, el día que llegue me iré a buscar o la coordinadora me llevará y desde entonces me irá a buscar al punto de encuentro, ¿vale? Esta gente generalmente van a viajar a Boston y a la vuelta salen desde Nueva York después de la visita, que luego explicaré. Entonces, la coordinadora monta cómo se hace la recogida en el aeropuerto o con un autobús se lleva a un punto de encuentro, porque a veces están lejanas las familias, puede estar 1 hora, 2 horas incluso, y en ese autobús que el que va el monitor al final y la coordinadora, pues es donde las familias recogen a los estudiantes. Pero eso no tenéis que preocuparos ni vosotros ni el estudiante, lógicamente, está todo incluido y todo organizado, ¿vale? Y desde ese momento voy a la familia y convivo con la familia. Yo estoy con la familia desde el 1 hasta el 22 de julio, más o menos, porque luego me voy a Nueva York las 3 últimas noches, los 4 últimos días, me voy a Nueva York y dormiré en Manhattan. Si alguno habéis estado o habéis estado recientemente, os acordáis, al lado de Macy's, ¿vale? Al lado de Times Square, en el centro, en el corazón de Manhattan, es donde dormiré esas 3 noches de hotel y 4 días con la visita que organizaremos nosotros, Jennifer, la coordinadora, a todo Nueva York. O sea que les va a quedar un buen recuerdo, ¿vale? Durante 22 días convivo con familia voluntaria y 3 semanas, y luego los últimos días estoy en Nueva York, ¿vale? En este, durante la estancia, no hay actividades y no hay nada. Grupo no se ve. Lógicamente, si hay alguna necesidad de que el monitor vea al estudiante, pues le verá. Los monitores a excursiones y todas esas cosas siempre participan, pero en este caso participará en Nueva York, porque el resto, como no lo hay, pues tendréis el teléfono para poder contactarle, tanto el estudiante como los padres, pero no habrá, digamos, ninguna quedada de grupo hasta la salida hacia Nueva York. Y estoy acabando, como veis, y paso ya a nuestro supercamp, a nuestro campamento 100% en inglés, 100%, a nuestro campamento residencial 100% en inglés en Tarazona, ¿vale? Tarazona, por ubicarnos, si lo conocéis, Tarazona está en Aragón, en Zaragoza, está cerquita de Tudela, cerquita de la frontera con Navarra, ¿vale? Bueno, porque lo tengáis como referencia. Tarazona nació con Step y Step nació con Tarazona, ¿eh? Lleva desde el año 91 haciéndose Tarazona. No suele venir de vez en cuando alguno que manda al hijo y que ya había estado él, ¿eh? Con lo cual, pues bueno, para que os hagáis una idea, tiene mucha tradición y muchos años de experiencia en haciendo el campamento, ¿vale? Lógicamente ha cambiado muchísimo, como todo, hemos evolucionado, pero bueno, que sepáis que el campamento sigue siendo el mismo sitio. Tarazona es una localidad, bueno, no es muy grande, pero bueno, es bastante peculiar en tanto en cuanto, por ejemplo, tiene catedral y tiene obispo, ¿eh? Y este programa lo desarrollamos en el Seminario de Tarazona, que está en el Alto del Pueblo. Es una especie de seminario de Derio, para que os lo tengáis en mente, algo más pequeño, ¿eh? Algo más pequeño, pero como si fuese ese, en el que, pues bueno, al final llevamos trabajando muchísimos años y tiene piscina y tiene campo de fútbol, tiene campo de rugby, tiene frontón, tiene aulas, tiene absolutamente todo preparado. Tiene habitaciones que serán probablemente triples, pero bueno, hay algunos incluso dobles, ¿vale? Con baño dentro, o sea, es un pequeño lujo dentro de que sea un campamento, ¿vale? Y al final lo desarrollamos en programas de 1 semana y de 2 semanas. Entre el 26 de junio y el 9 de agosto existe la posibilidad de apuntarme 1 semana o de apuntarme 2 semanas, ¿vale? Si alguien quisiera más, pues nos lo dice y no hay problema en quedarse 3 semanas. Pero en principio tendríamos que estructurarlo. La idea es que en las salidas y en los días que vienen explicados en la web y en el folleto, los estudiantes salen desde el patio de los jesuitas aquí en Bilbao, que miro para la derecha porque está aquí al lado nuestro en Moyúa, está aquí al lado de allí, ¿vale? Vosotros tenéis que ir al patio de jesuitas y nosotros le llevamos. Ahí irán los monitores con ellos, la directora del campamento, depende del turno que vaya, bueno, las personas responsables que sean, que hablarán exclusivamente en inglés con los
estudiantes y desde el parking de jesuitas aquí en Bilbao les llevaremos hasta Tarazona y la vuelta exactamente lo mismo, ¿vale? Tarazona no cambia demasiado de lo que puede ser un programa como Reigate, que os explicaba antes. Lo que cambia es el tipo de alumnado que hay. Lógicamente en Tarazona hay estudiantes de Vizcaya, de Guipúzcoa, de Álava, de Navarra, de Cantabria, algunos de La Rioja, pero más o menos de nuestro entorno, y ya no hay estudiantes internacionales. Es decir, todos los estudiantes que van son nuestros. ¿Ok? En este caso hacemos una clase más de la que os decía antes, en ese 9-1 suelen ser 4 clases, en este caso tenemos que hacer una quinta porque después de comer, bueno, pues en Tarazona, a lo de Tudela que os he dicho, en verano hace calor y conviene estar indoor haciendo alguna actividad que pueda ser alguna manualidad o preparación de algún lip-up o preparación de algún teatro, un karaoke, lo que fuera, una hora que llamamos de Project Hour, que al final es una hora que les sirve para, bueno, todavía estar dentro de las instalaciones y luego ya sí salir fuera para más o menos, bueno, hay una cosa que no he dicho que sí que cambia, que he dicho que es muy parecido a Reigate, hay una cosa que sí que cambia, que era la formación que decía al principio. Aquí los horarios son los nuestros, es decir, se come al mediodía y se come mayor cantidad que lo que luego se va a cenar y se cena, pues bueno, más o menos como sobre la 1:30, 2, vamos a cenar sobre las 9 y vamos a desayunar también 8:30, ¿sí? ¿Vale? Entonces, eso al final, eso va en horario nuestro, no va en horario anglosajón, irlandés, inglés, ¿vale? Que decíamos antes. Entonces, bueno, eso también lo podéis tener en cuenta. Después de ese Project Hours, las 3 siguientes horas, más o menos, vamos a ponernos en un 4:30, 7:30, van a hacer las actividades. Ahí tenéis algunas de ellas, ¿vale? Actividades que serán muchas en el propio seminario. Como os decía, tenemos campos, tenemos piscina, tenemos frontón. Al final solemos utilizar la piscina en zigzag. Primero un turno de 1:30 y luego otro turno de 1:30 para que no estén todos juntos allí, pero en principio eso se organiza. Lo organiza nuestro equipo de monitores. Nosotros llevamos un equipo de profesores, que son los que dan las clases por la mañana, y un equipo de monitores, que son los que organizan, dinamizan, controlan y están encima de las actividades de la tarde. Y luego también ese equipo también, en cuanto se haya alguna salida, pues también es el que participa. Este año, por ejemplo, vamos a tener una salida a hacer unas piraguas en el río Ebro, en una zona cercana, por una gente especializada en ello, y también lo haremos pues, en inglés para que todo sea en inglés. La comunicación de adultos a estudiantes siempre va a ser en inglés, ¿vale? Yo suelo decir, y mi hija pasó en su día por aquí, pues bueno, que al final muchas veces aprenden mucho más que lo que es en la clase o en las actividades, aprenden incluso en la mesa del desayuno, de la comida o de la cena, ¿no? En esa mesa donde habrá uno de los adultos, monitor o profesor, sentado y vean ellos que al final todo ese vocabulario que saben pero que no son conscientes de ello lo pueden poner en práctica. Me da igual, pásame la jarra, un tenedor, una cuchara, esto es lo que hay para comer, la comida se llama así, hemos pedido lo que sea. Bueno, todo eso es poner en práctica el idioma, que era una de las partes de por qué lo hacía este cuando nació, ¿no? Para ayudar a, bueno, hemos dado clases, sabemos mucho inglés, tenemos muchas nociones, pero no sabemos ponerlo en el momento. Pensamos que el inglés solo es para sacar un 7, un 8, un 9, un 10. Al final no, es para comunicarme con gente y es para lo que vamos a hacer o lo que vamos a hacer aquí poniendo en práctica todo eso, ¿vale? Entonces eso en el campamento también lógicamente se da. Y es muy gratificante, como decía, pues bueno, ver a un estudiante de 10, 11, 12 años que al regreso en el patio jesuitas, cuando se baja del autobús, se va a despedir del monitor o del profesor que venga en ese turno como responsable y se va a responder diciéndole todo en inglés porque es la única manera que se puede comunicar con él, porque la mayoría del profesorado y monitorado va a ser nativo, ¿vale? Entonces, bueno, tenéis ahí, la idea es un poco la misma, a instancias de una semana y 2 semanas y clases y actividades. Las clases, a veces la gente dice, oh, está todo el año en clase y otra vez clase. Bueno, son clases mucho más dinámicas, mucho más de hablar, de pronunciación, de entendimiento, de listening, y nadie va a estar, no, tienes que estudiarte todo este vocabulario para mañana seguro. No, no hay deberes que digas a la tarde. Hemos dicho antes que más o menos en ese 4:30, 7:30, 8 hacen las actividades de tarde, que suelen ser dos, luego hacen unas mini Olympics antes de que llamamos, que les organizamos por países, y hacen una especie de gincanas o pruebas para ir sacando puntos durante la semana y eso les encanta, es antes de la cena, cenan y luego tienen alguna actividad también nocturna, pues un poquito más tardía que la de 8 a 10, que es la de Irlanda, Inglaterra, pero bueno, aquí también para las 11 hay que ir para la cama, ¿vale? O sea que al principio, pues son 9:30 más o menos, hacemos una actividad, ¿vale?
Como una primera salida es muy apropiada, las edades habéis visto que es de 8 a 14, no hay nada en el extranjero por debajo, lógicamente, de eso. Entonces, bueno, tenedlo también en cuenta. Bueno, ya sí que esto es una ensalada, como os he dicho antes, o demasiada información en poco tiempo. Por eso mi pretensión era explicaros al principio qué tipos de programa tenemos. Si os recuerdo, programas clásicos o tutoría, la mayoría de los que hemos visto hoy son clásicos, tutoría hemos visto el de Greystones. El de tutoría lleva con nosotros desde el 2011 con Berriochoa, con Santa María, con los colegios. A los colegios es uno que les gusta, que les motiva, porque bueno, es verdad que lógicamente un profesor con 4 alumnos, el avance generalmente en el idioma suele ser importante. Quiero decir que los otros no, pero bueno, si estoy en un grupito de 4, todo será más ad hoc para mí que en un grupito de 15. Eso es como si yo voy a una academia aquí o estoy en el colegio, ¿vale? Pues entonces eso al final tenedlo también en cuenta, ¿vale? Programas, Greystones, Cork en Irlanda, Greystones Tutoría, Cork Residencia, Newcastle Reigate y Ramsgate en Inglaterra, Newcastle Familia, Reigate Residencia, Ramsgate combinación de los dos, familia o residencia, los 5 de antes siempre con clases, Greystones Tutoría, los otros 4 clásicos. Me paso a Estados Unidos, Indiana y Chicago, inmersión total en costa este, y luego el supercampo, el campamento 100% en inglés en Tarazona, como os he dicho antes, en ese seminario, las habitaciones triples, convenio dentro, que bueno, lo que es para ser un campamento es un pequeño lujo. Todo, absolutamente todo, como os he dicho antes, excepto el dinero de bolsillo. Curso, alojamiento, actividades, excursiones, viajes desde Bilbao, el acompañamiento del monitor y el seguro médico, que es un seguro médico de accidentes y responsabilidad civil. ¿Ok? Ese seguro de viaje. Bueno, los que se apuntan, cuando sigamos hacia adelante, y ahora voy a decir qué se puede hacer para apuntarse, cómo habría que seguir hacia adelante, antes de la salida, a mediados de mayo, tienen una reunión de orientación en la que ya le hacemos un monográfico a cada uno de cómo va a ser su programa, de cómo son los días de los vuelos, de qué horarios tienen los vuelos, de qué hay que llevar para el país, de qué hay que hacer para todo eso. Y ahí también hablamos, me acuerdo ahora por eso, os lo voy a decir por eso, del tema del dinero. Pues qué dinero, si hay que cambiar a libras, si no hay que cambiar a libras, qué dinero creemos que hay que llevar, no hay que llevar. Nunca damos una cifra y al que se apunte lo verá porque, más que nada, porque no todos gastamos lo mismo, pero sí que nos gusta recalcar, y ahora y después en esa presentación, que al final está todo incluido y todo lo que lleven será, pues, para, lo que he dicho antes, compras pequeñas, compras que quieran hacer y, pues, se los suelen gastar muchas veces algunos en comida o cosas así, pero todo, absolutamente todo está incluido, ¿vale? Bueno, y antes de dar paso a las preguntas, ¿dónde inscribirse? Vale, pues aquí en principio os digo, os voy a pegar aquí en el chat ahora, según vamos hablando, un PDF, ¿vale? Os lo podéis descargar, quedará ahí, ¿vale? Y ese es el que os da cómo seguir adelante para poder inscribirme. Lo vais a tener también en el colegio, ¿eh? Quiero decir que no es algo que va a estar en la web del colegio, nos podéis llamar a este teléfono y decir, oye, yo no pude bajarme el PDF que pasó Miquel con las instrucciones a seguir, que os voy a explicar ahora y no son, vamos, la hoja, si la veis, de instrucciones tiene 3 líneas, porque todo el resto es el resumen de los programas. Pero bueno, yendo a nuestra web directamente, ahí podéis hacer una prescripción en el programa. Entráis a los programas, elegís Greystones, vais a la prescripción, os lo manda toda la web, es bastante intuitiva, o por lo menos si queremos, y os podéis anotar diciendo, haciendo mención a que soy estudiante de Santa María o soy estudiante de Berriochoa, para que nosotros sepamos, ¿vale? Podéis llamar por teléfono, 94 46 13 88, podéis llamarnos y decir, oye, estuve en la reunión, le quiero apuntar a Newcastle. Vale, pues os cogemos los datos y siempre todo esto nos lleva a una preinscripción, no una inscripción formal. No vais a pagar nada en la web, ni vais a hacer nada. O sea, al final siempre vais a tener que esperar nuestras órdenes y nuestras indicaciones para poder hacer la reserva en firme de programa. Esto lo que os hace siempre es como una preinscripción, una reserva de plaza que os guardamos durante un tiempo, como solemos comunicar en el email que os enviamos cuando lo habéis prescrito. Pero cualquiera de las vías vale. Vale venir aquí, estamos en Rodríguez Arias 23, en el cruce de Ercilla y Parraguirre y Rodríguez Arias. O sea, que vale venir aquí y hacerlo aquí, lógicamente, solo faltaba. Es que ricasco gustio y muchísimas gracias por vuestra atención y hasta cualquier momento. Gracias.